Buenos días, licenciada. Mi nombre es Karen Mejía y pues este día le voy a hablar sobre lo que es la diferencia entre monolingüismo y bilingüismo. Entiendo que el monolingüismo es el uso habitual de hablar una sola lengua, o sea, aquellos individuos que mantienen su lengua materna dependiendo en la región que habitan. Si es, por ejemplo, en Estados Unidos, se sabe que su lengua materna es el inglés. Pues aquí en Honduras, como todos sabemos, nuestra lengua materna es el castellano. Y eso nos hace monolingüistas porque mantenemos un solo idioma. En cambio, el bilingüismo es aquella persona que es capaz de manejar a la perfección dos idiomas. Una persona que sea monolingüe puede convertirse en alguien bilingüe, como por ejemplo cuando una persona es originaria de dicha región, pero tiene influencia de otro idioma en el extranjero. Eh, Eso hace que se convierta en un bilingüe. Y pues eso es lo que yo comprendo sobre lo que es la diferencia entre monolingüismo y bilingüismo. Monolingüismo cuando es un solo idioma el que se habla y bilingüismo cuando son dos. Primero, antes de saber la diferencia, necesitamos saber la definición de cada uno. Bilingüe es el conocimiento de dos lenguas por un individuo o un grupo, sin importar el grado de conocimientos que tenga de cada lengua. Desde el punto de vista del individuo pueden haber dos tipos de bilingüismo. Está el coordinado y el compuesto. Para los bilingües coordinados, el concepto de las dos lenguas son diferentes. Por ejemplo, en español, libro, en inglés, book, ellos lo miran como dos conceptos diferentes. En cambio, los bilingües compuestos, ellos miran estos conceptos como uno solo. Es decir, el bilingüe coordinado mantiene las dos lenguas separadas, mientras que el compuesto las fusiona en un solo concepto. El plurilingüismo es el conocimiento y la utilización de varias lenguas por un individuo o un grupo. Pero si hablamos del plurilingüismo, también tenemos que hablar del multilingüismo. El multilingüismo se limita al conocimiento que tiene un hablante de varias lenguas o la coexistencia que tienen varias lenguas adentro de una sociedad determinada. En palabras sencillas, la diferencia que hay entre el bilingüismo y el plurilingüismo es que el bilingüismo es la utilización de dos lenguas, ya sea bilingüe compuesto o ya sea bilingüe coordinado, y el plurilingüismo es la utilización o conocimiento de dos o más lenguas, ya sea en un ambiente o un contexto multilingüe o no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Izaguirre. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son las competencias plurilingües. Pero para antes de entrar en lo que es el concepto de las competencias plurilingües, me gustaría retomar unos conceptos que pues ya miramos, que nuestras compañeras pues ya nos lo explicaron. Y me gustaría retomar lo que es, ¿qué es el plurilingüismo? Bueno, básicamente, según nuestras compañeras, el plurilingüismo es la capacidad que tiene una persona para interactuar con diferentes lenguas, eh, a diferencia del monolingüismo y lo que es el bilingüismo, que pues el monolingüismo, como sabemos, se refiere es interactuar con una lengua y el bilingüismo es interactuar con dos lenguas. El plurilingüismo va más allá. Este trata de interactuar con diferentes lenguas, con varias lenguas en simultaneidad. Además de que se nos mencionaba que pues hace referencia a lo que es la interrelación que se establece entre ellas, entre las lenguas. Muy bien, ya sabiendo este concepto, me gustaría también tomar otro concepto antes de entrar a lo que es el tema principal.
¿Qué es una competencia? Según estuve investigando, hay diferentes tipos de competencias. Están las competencias generales y está la que nos interesa a nosotros, de la que vamos a hablar hoy, que son las competencias comunicativas. ¿Qué es una competencia comunicativa? Pues es aquella capacidad que tiene una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada sociedad de habla. Esta implica lo que son respetar conjunto de normas y reglas, por ejemplo, la gramática, los niveles de descripción lingüístico, como el uso de, como las reglas de uso de las lenguas, ¿cómo se llama? Orientadas en un contexto sociohistórico o cultural, obviamente en el que tiene lugar la comunicación, ya que estamos hablando de una lengua. Cuando nos referimos a competencias comunicativas, pues obviamente estamos hablando de hablar, comunicar, y esto va de la mano con lo que es una lengua. Muy bien, ya teniendo en cuenta estos dos conceptos, vamos a pasar a lo que es el tema principal, a lo que son las competencias plurilingües. Muy bien, ¿qué son las competencias plurilingües? Básicamente es la capacidad de utilizar las lenguas aprendidas o que se están aprendiendo con fines comunicativos e interculturales. Aquí ya estamos viendo reflejado lo que es el concepto de competencia comunicativa. Cuando decimos que es la capacidad de utilizar las lenguas con fines comunicativos, estamos involucrando lo que es esa competencia comunicativa, en mi opinión personal, lo que es hablar, expresar, y no solamente eso, sino que, como nos decía la competencia comunicativa, sino que, ¿cómo se llama? Tener una experiencia en lo que es la lengua, no solamente por habla, sino que también respetando las reglas, normas, como la gramática, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya hemos reflejado lo que es la competencia comunicativa, y no solamente nos dice que con fines comunicativos, sino también interculturales, en el que una persona con cierto nivel de dominio de esa lengua, y además también con una experiencia vasta de varias culturas, obviamente de las culturas de los países cuyas lenguas se está aprendiendo. Entonces ya miramos la importancia, pues, de ese otro concepto, lo que es la competencia comunicativa, que pues nos dice que pues es ¿cómo se llama? La capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada sociedad, ¿verdad? O respetando lo que son las normas gramaticales, ¿cómo se llama? Etcétera, etcétera. Entonces, las competencias plurilingües es básicamente utilizar esas lenguas con fines comunicativos, pero al decir comunicativos no solamente nos referimos a hablar y nada más, sino que también lleva en parte lo que es la escritura, lo que son las gramáticas, sino que adquirir ese dominio de la lengua, adquirir esa experiencia de la lengua que se está aprendiendo, y además también la cultura, que como todos sabemos, cuando estamos aprendiendo a hablar una lengua, no solamente aprendemos a hablar, sino que también nos interesamos por la cultura de ese país cuya lengua estamos aprendiendo. Es decir, por ejemplo, yo estudio francés. A mí me interesan muchas cosas de lo que es la cultura francesa, obviamente para retroalimentar lo que es la lengua que estoy aprendiendo. Entonces, básicamente eso es una competencia plurilingüe. Es, ¿cómo se llama? Utilizar la lengua para esos fines, con esos fines. También, pero antes de terminar,
Según un estudio, lo que estuve investigando, un estudio decía que pues con respecto a lo que es la pluriculturalidad, pues decía que un buen perfil plurilingüe no necesariamente presupone un rico perfil pluricultural. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si bien es cierto, cuando aprendemos una lengua, también involucramos lo que es la cultura, pero no necesariamente una competencia plurilingüe necesita de esta para ser una competencia plurilingüe, para utilizar la lengua básicamente con fines comunicativos, que creo que es lo más importante de la competencia plurilingüe, más allá de la pluriculturalidad. Básicamente, una competencia plurilingüe es eso, o sea, utilizar la lengua con fines comunicativos. Así que bueno, eso es todo. Espero que le hayan entendido un poco lo que es el concepto de las competencias plurilingües. Eso es lo que yo pude entender de lo que es una competencia plurilingüe. Espero que le hayan entendido y, y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Lizzy Palacios y hoy hablaré sobre las resistencias y retos que enfrentan los plurilingües. Como primer punto hablaremos sobre las resistencias, alta reserva cognitiva y resistencia a enfermedades neurodegenerativas. Se dice que las personas que hablan 2 o más de 2 idiomas, esto les ayuda a que no tengan demencia. Ellos tardan 4 años más que el promedio de las personas en obtener demencia, si ellos lo practican habitualmente. Según algunos estudios científicos, se dice que la competición de idiomas nos favorece, ya que nos ayuda a desarrollar nuestro mecanismo de control. El mecanismo de control tiene un objetivo y su objetivo es liderar, tener el control y dominio. Esto nos ayuda a ser personas como líderes o personas que pueden dominarse o dominar a otras personas o ser grandes líderes en algún momento, pero también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Que podemos ser víctimas por tener este control, este mecanismo de control. Esto también nos puede hacer víctimas de otras personas. También se dice que los niños, adultos y jóvenes que practican idiomas les ayuda a tener un funcionamiento cognitivo estupendo. Cuando hablamos de los retos más grandes, hablamos de paciencia, consistencia, costo. Paciencia, ¿por qué paciencia? Paciencia para poder entender y comprender estos idiomas. Cualquier idioma que estemos estudiando, lleva sus desventajas como sus ventajas, pero cuesta y debemos ser pacientes porque no vamos a aprender un idioma en cuestión de días o horas. Se tarda tiempo, tiene su tiempo y debemos ser constantes, debemos estarlo practicando, observando, escuchando, investigando más allá y poder resolver nuestras dudas acerca de nuestros idiomas. Para poder aprender un idioma hay que ser constante, hay que practicarlo una cantidad de veces, porque si nos agrada estudiar idiomas, debemos tener esa consistencia en nuestros estudios para poder aprenderlo de una manera que lleguemos a hablarlo tan fluido como si fuera nuestra lengua materna. Costo, claro que tiene un costo. Creo que hablar idiomas tiene un costo y no todas las personas que quisieran estudiar idiomas pueden tener esta oportunidad. Hace unas semanas o días, la licenciada Rosin nos dejó ver el video sobre la persona que creó Duolingo, el dueño de esta aplicación, y él dice que él creó esta aplicación para poder ayudar a las personas de escasos recursos o las personas que no tienen un estatus económico para poder estudiar un idioma. Él dice que creó esto porque lo quiso hacer gratis, pero él necesitaba generar dinero para poder tener esa aplicación funcionando. Entonces lo que hace él es que CNN le manda noticias a él para que las traduzcan y él pone a sus estudiantes de Duolingo a traducir pequeños párrafos y lo que ellos traducen lo copian y luego se lo envían a CNN
y CNN les paga por eso a Duolingo. Y esta es una gran oportunidad que todas las personas pueden obtener a través de esta aplicación. Volviendo al tema, claro que tiene un costo. El aprender un idioma tiene un costo, ya sea en una universidad o en cualquier centro de estudio público o privado, tiene un costo. Y somos pocas las personas que tenemos esta oportunidad de poder aprender una diversidad de idiomas, que no tengamos un límite. Y debemos aprovecharlas constantemente y ser conscientes de que estamos obteniendo una oportunidad maravillosa. Y eso nos beneficia tanto a nosotros como personas y tanto a nuestro cerebro. Y eso nos ayuda demasiado. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Carla Flores y bueno, el día de hoy yo voy a continuar con el tema de resistencias y retos. Bueno, el emprender un viaje con diferentes lenguas puede ser un reto para todos, pero también puede ser una oportunidad pues para romper con lo que son los perjuicios. La globalización y la movilización hoy en día pues demanda más personas que sepan desarrollarse, comunicarse y movilizarse en un entorno en donde existen más lenguas, culturas y diferentes formas de visualizar el mundo. También pues un reto realmente importante sería el responsabilizarnos para familiarizarnos con cosas nuevas, es decir, las lenguas se aprenden utilizándolas. Por lo tanto, debemos aprender a escucharlas, palparlas, visualizarlas, sobre todo el utilizarlas. En la mayoría de casos, la pluriculturalidad se da en las personas adultas. Cuando las personas adultas entran en el mundo del plurilingüismo, pues se frustran. La frustración siempre existe cuando entramos a algo que pues nunca habíamos tenido en contacto, que nunca habíamos relacionado nuestra vida con algo nuevo. Entonces suelen frustrarse, esto es realmente normal. Debemos pues también notar de que los retos no son nada fáciles, siempre hay algo difícil y en este caso el aprender una lengua nueva vendría siendo un reto. Cuando nosotros queremos ser plurilingües, pues debemos esforzarnos y pensar como plurilingües. En realidad eso es lo más importante. Pues es que cuando algo requiere de un esfuerzo y bueno, nosotros realmente lo hacemos, lo realizamos, podríamos llegar a lejos. Y bueno, las lenguas sería el llegar lejos, ¿no? Dependiendo del tema, pues las lenguas pueden llegar a ser un proceso colectivo que nos beneficiaría a todos, pero para esto debemos tener resistencia, más que todo resistencia, de manera saludable a las capacidades que ofrece el mundo del plurilingüismo son ampliamente importantes. Personalmente, yo creo que todos podemos entrar o sumergirnos en el mundo del plurilingüismo, pues simplemente tenemos que esforzarnos y comenzar con lo que es el deseo de aprender y pues no rendirse. Realmente, por muy difícil que sea, con esfuerzo y resistencia, pues siempre se puede llegar a un objetivo. Gracias. Para mí el bilingüismo es muy importante ya que permite obtener más oportunidades en países donde no hablan tu lengua de origen, porque ayuda también a comunicarnos de forma efectiva con las personas que hablan un idioma diferente al nuestro. Sin embargo, el monolingüismo nos permite mantener nuestra identidad, procurando que la lengua materna no se pierda. En general, considero que una persona que cuenta con la posibilidad de aprender más lenguas que la de origen, tiene la oportunidad de crecer de forma profesional e individual. A pesar de todas las dificultades que puede tener una persona plurilingüe, también
hay muchas ventajas que pueden ser tener una mejor comprensión y más rápida, tener mejores habilidades para escuchar, también pues nos ayuda a tener oportunidades de trabajo, también a comunicarnos en muchos más idiomas y también hasta la posibilidad de poder adaptarnos a diferentes circunstancias en las que nos podamos encontrar. Las lenguas, el estudio de las lenguas me parece muy interesante, un tema muy interesante para más, no solo para nosotros que estamos estudiando las lenguas, sino también para las demás personas, para las personas pues que no las estudian y que de alguna manera pues les interesan los idiomas. Yo creo que es muy importante al menos saber un idioma más aparte de nuestra lengua natal porque enriquece también nuestro conocimiento. Bueno, yo he tenido muchos problemas anteriormente, pues no entendía muy bien el inglés y pues había bastante texto en inglés. Incluso para cuando estoy aprendiendo, cuando ahora mismo que estoy aprendiendo francés, hay muchos diccionarios que están francés, inglés, inglés, francés, no francés, español, español, francés. Entonces vemos ahí, o sea, la importancia de aprender más lenguas, que nos da más facilidades y más conocimiento eh, a nosotros como personas, o sea, a nivel profesional, académico o personal. Eso me parece muy interesante y es algo que he ido mejorando personalmente. Mi nivel de inglés no es que no llega ni al medio, pero sí a nivel de escritura lo puedo llegar a comprender un poco mejor gracias a todos estos textos y ir ahí. Vulgarmente podemos decir un inglés bastante masticado, pero gracias a eso puedo comprender otra información que anteriormente no la comprendía para nada. Y esa es la importancia de las lenguas. O sea, me parece muy increíble todo eso, porque he adquirido más conocimiento inexplorado que no podía acceder a él anteriormente y que ahora sí. Y más hoy en día con todas las aplicaciones que hay, páginas web, YouTube, el mismo YouTube o podcast, que pues son muy buenos los podcasts para aprender idiomas, estar escuchando, entrenar el oído y un sinfín de cosas que si hablamos de las lenguas, hay un sinfín de cosas importantes. Respecto al tema, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta es mi reflexión. Las lenguas son bastante importantes y yo creo que son uno de los pilares más fundamentales para nosotros los seres humanos y lo que depara nuestro futuro como planeta, se podría decir. Me parece muy interesante. Así que muchas gracias y bueno. Buenas tardes, mi nombre es Lizzy Palacios y hoy les daré mi reflexión sobre el tema de plurilingüismo. Cuando hablamos de ello, sé que a veces se nos viene a la mente hablar diferentes idiomas, pero también atrás de ello debemos saber que hay retos, competencias y dificultades para poder comprender, entender y poder hablar un idioma. Esto no es el fin con el fin de poder hablarlo, sino también estudiar su cultura. Cuando vamos a estudiar un idioma, también tenemos que saber de dónde proviene, cuáles son sus culturas, sus costumbres, porque no solo vamos a estudiar el idioma. Claro que esto nos permite tener nuevas oportunidades de empleo o un mejor futuro. Nadie nos lo asegura, pero sí podemos saber que poder aprender nuevas lenguas nos abre muchos caminos, pero también se encuentran dificultades en ello. Como dije anteriormente, hay que ser consistentes para poder lograr obtener lo que queremos, el nivel de nuestros idiomas. Cuando hablamos de plurilingüismo, nos referimos a una persona que habla diferentes idiomas, ya sean 2 o más de 2 idiomas. Las personas que dominan más de 2 idiomas les beneficia
de una manera impresionante, ya sea económicamente y también de salud. Para mí, esto de hablar de unos diferentes idiomas es algo que me llena de tanto impacto al saber que somos personas capaces de poder aprender más de un idioma y que tenemos las oportunidades para poder hacerlo. Y que es genial poder hablar diferentes idiomas y poder comprender a otras personas para poder comunicarnos. Porque comunicarnos, como la comunicación para el ser humano es muy importante, es algo fundamental en nuestras vidas. Y eso es hermoso. Y poder conocer nuevas culturas y saber de dónde vienen esos idiomas y que en algún momento tuvieron una conexión, porque cada idioma deriva de otros idiomas. Gracias. Bueno, después de haber investigado, después de haberme informado acerca de este magnífico tema que realmente me pareció muy importante, muy interesante, llegué a una reflexión, bueno, en realidad a muchos puntos. Uno de ellos sería el que siempre me ha parecido muy interesante, la capacidad que tiene una persona, esa habilidad de poder transmitir los pensamientos a través de palabras, y realmente me pongo a pensar en cómo, siendo monolingües, poder transmitir esos pensamientos, pero ya siendo bilingües sería transmitirlos en dos idiomas, y ya siendo plurilingües transmitirlo de 3 a más. Y wow, eso es realmente bonito porque no solo transmitimos un pensamiento, lo podemos transmitir el mismo pensamiento en muchos idiomas. Y realmente me parece muy interesante. Otra cosa pues sería de que me parece muy importante, más que todo en el mundo de modernidad en el que estamos viviendo, en el que para poder tener un trabajo es casi una exigencia el saber más de un idioma, y entonces me parece muy importante informarnos acerca de estos temas. El descubrir las capacidades que desarrolla el ser humano después de pasar de un idioma a otro es realmente bonito. Creo que, bueno, un pensamiento que se me ocurre es que, bueno, si tan complicado es para un ser adulto el implementarse un nuevo idioma, pues no sé, me parecería que sería importante preocuparnos para, no sé, influenciar, instruir a las futuras generaciones para que, no sé, se interesen en entrar en lo que es el plurilingüismo. Me refiero más que todo a los niños, futuras generaciones, para que estos niños desde pequeños se interesen y puedan aprender y no se les haga tan complicado, y que desde pequeños comiencen a tener un desarrollo como hace este plurilingüismo. Realmente es muy importante. Y bueno, nada, eso realmente es lo que opino, esa es mi reflexión final. Gracias.